Hoy dentro de la serie La lucha contra el pecado, vamos a hablar sobre el pecado de orgullo, lo que es el orgullo y la soberbia, hasta dónde nos puede arrastrar este pecado. Ezequiel 28:17. Dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Está hablando de Satanás. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El pecado del orgullo. ¿Saben? Este es uno de los pecados más aborrecibles por Dios. Dios aborrece, por su naturaleza santa, aborrece el pecado en general. Pero el pecado de orgullo es de los más aborrecibles por Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo provoca que una persona se llegue a sentir igual a Dios. El orgullo rechaza la gracia de Dios y violenta la palabra de Dios porque no se somete a Dios. El orgullo ensucia el corazón de la persona y lo aleja de Dios. Y finalmente el orgulloso termina en la desgracia. Y le sucede como aquella fábula de aquel siervo que llegó a una fuente cristalina de aguas y miró su silueta reflejada ahí en el agua y comenzó a admirar sus imponentes cuernos y sus largas y delgadas piernas. ¿Verdad es lo que dicen de mí?, exclamó el siervo, dice la fábula. Supero a todos los demás animales en gracia y hermosura. Con qué majestad se levantan mis cuernos, pero qué feas y delgadas son mis patas. Sorpresivamente, dice la fábula, sale del bosque un león y el ciervo de 2 ágiles brincos se aleja a una velocidad impresionante de su depredador. Pero cuenta la fábula que en su huida precipitada, en la espesura del bosque, sus cuernos se enredaron en la maleza. Llegó el león, lo alcanzó y lo devoró. Las piernas que tanto despreciaban, lo salvaron. Y los cuernos que tanto le enorgullecían, le provocaron una terrible muerte. La moraleja de la fábula es: no te ensoberbezcas por los atributos que posees, las habilidades, tus cosas materiales que tienes, no. Y tampoco menosprecies lo más humilde, lo sencillo, porque la soberbia te hará perder todo, pero la humildad te salvará. Dice en Proverbios 8:13, no lo busquen, no es necesario en este caso, dice que Dios aborrece, esa palabra es muy fuerte en el hebreo, es como algo abominable, la soberbia y la arrogancia. Pero ¿qué es el orgullo? ¿Qué es la soberbia? El orgullo es una autoestima desproporcionada que la persona tiene de sí mismo. Fíjese lo que dije, desproporcionada e irracional, que va acompañada de un trato rudo, despectivo hacia los demás. Es la actitud de parecer mejor de lo que realmente somos. El orgullo provoca ansiedad, deseos de ganar los aplausos de los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, provoca amargura y murmuración cuando no se nos toma en cuenta. El orgulloso posee un espíritu, una actitud de competencia. Siempre quiere ser el mejor, yo les voy a demostrar. Y luego desde chiquitos nos enseñan a ser orgullosos. Nuestros padres en la ignorancia: usted debe ser el mejor de la clase, usted va a ser el mejor, no se deje y usted demuéstreles que usted... Y nos empiezan a hinchar. El orgullo se jacta de sus logros intelectuales, de sus logros materiales, y desprecia a todos los que no están de acuerdo con él. Cuando no puede ganar una discusión, el orgulloso comienza a lanzar insultos y descalificaciones hacia sus oponentes. El orgulloso es prepotente y se vuelve intolerante con los que piensan diferente a él. Su corazón se amarga cuando es amonestado.
porque piensa que es un insulto, se siente agredido, porque su ego está por las alturas y llega a creer que es perfecto, que es el sello de la perfección, que él nunca falla. Pero el mayor problema del orgulloso es, como dijo un sabio de la antigüedad, es como el mal aliento, dijo, que todos lo huelen, menos el que lo tiene. Y es verdad. Yo me doy cuenta, ¿quién se fue a comer un menudo antes de venir a la reunión? El orgulloso es la raíz. El orgullo tiene su raíz, o mejor dicho, el descontento. Usted ve a una persona descontenta con todo y eso es orgullo. Porque el orgullo es la raíz del descontento, de la ingratitud. Cuando usted ve a alguien que tiene ingratitud, le hacen un bien, le tiendes la mano y ellos reaccionan diferente, con ofensa y menosprecio, ahí tiene usted un orgulloso. El orgullo tiene su raíz o provoca la presunción en la persona, presume de todo. La extravagancia también tiene su origen en el orgullo, que es como un exhibicionismo, si algo extravagante. Y déjeme decir una cosa, el fanatismo religioso tiene su raíz en el orgullo. ¿Por qué? ¿Qué es fanatismo? Es atribuirle a cosas poderes que no tienen, eso es fanatismo. Entonces cuando algún cristiano por ahí que cree en cosas que no son bíblicas y llega alguien y le quiere corregir, oye mira, es que no, eso no es lo correcto, la palabra de Dios dice esto, pero ellos se aferran, ¿y tú quién eres para enseñarme? A mí Dios me reveló eso. Eso es orgullo espiritual, eso es fanatismo religioso. Los padres de la iglesia, que fueron los líderes de los primeros siglos dentro de la iglesia cristiana, afirmaban que el orgullo era la esencia misma del pecado. Decían ellos que la gran mayoría, por no decir que todos los pecados, están relacionados con el orgullo, fíjate. Y tenían mucha razón. La Biblia muestra que el orgullo y la soberbia no solo pretenden tener superioridad sobre los demás, sino lo más trágico es que el orgulloso rechaza someterse a Dios, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, y todavía más peor a alguien que se dice cristiano, porque su actitud de orgullo le impide someterse a Dios, ¿sí? O sea, sí, eso dice la Biblia, pero yo pienso que, dicen eso. Eso están manifestando orgullo, soberbia, la autosuficiencia, o sea que ellos son autónomos, no necesitan a nadie. La autoexaltación son distintivos del orgulloso. El soberbio y orgulloso no reconoce por consecuencia su dependencia de Dios. Él dice que él puede solo, ¿sí? Entonces, él no reconoce que es un ser dependiente de Dios. Es de esos que dicen, le dice la esposa, oye mi amor, vamos a pedir un consejo porque tenemos problemas en el matrimonio. No, yo sé solucionar mis problemas, yo no necesito el consejo de nadie. Y tienes 20 años con lo mismo. O sea, son 20 años de evidencia que eres un soberbio y orgulloso, que no recibes un consejo de nadie. Entonces, el soberbio y orgulloso confía en sus propias fuerzas, en sus habilidades, en su intelecto, en sus logros. Y siempre se va acostumbrando el orgulloso al reconocimiento, al aplauso, a la adulación. Si ustedes son observadores, los artistas de la farándula, cuando les entrevistan, dicen, oye, ¿por qué regresaste? Ya te habías despedido de tus fanáticos con 100 conciertos. ¿Por qué regresaste otra vez? Ay, es que no puedo vivir sin los aplausos de mis fans. Es que los aplausos de ellos son mi alimento, dicen. O sea que su orgullo se les depreció. Entonces ellos están ávidos de aplausos, de reconocimiento. Y una de las falacias que usan los artistas de la farándula del mundo, cuando quieren elevar su rating, es que ellos provocan que se divulgue una noticia, por ejemplo, se murió Luis Miguel, empiezan a correrse por todas las redes sociales y dejan que el rumor corra 2, 3 días y toda la gente, van y compran los discos, se murió Luis Miguel, y al rato sale, no estaba muerto. No estaba muerto, fue un error, alguien, yo no sé quién.
Pero fíjese, ese mismo engaño, porque están tan acostumbrados al aplauso que cuando sienten que baja la intensidad del reconocimiento y el aplauso, tienen que volver a levantarlo porque eso los llena. Déjenme decirle, eso se está metiendo, esa actitud se está metiendo en los artistas cristianos. Cuando quieren levantar su rating, ay que me caí de la cama, ay que me caí de no sé qué, ay que se me quebró la cabeza, ay que quién sabe cuánto. Entonces la gente inmediatamente se va, como que es el foco de atención, y eso les alimenta que todo el mundo les aplaude y les diga. Hay un escritor que se llama Orson Scott. Él es un escritor muy reconocido, americano, de novelas de ciencia ficción, y él dijo lo siguiente: no había modo de escapar de mi orgullo personal mientras permaneciera en contacto con aquellos que siempre estaban adulándome. O sea, este hombre está manifestando una humildad de decir, yo reconozco que tanto éxito literario me provocó un orgullo y los aplausos, pero no lograba escapar de esa situación mientras yo permaneciera y me juntara y me rodeara de gente que siempre me está adulando, que siempre me está diciendo lo gran escritor que soy. En esencia, pues, el orgullo fue el pecado de Satanás. Vamos a Ezequiel 28:17, que es el versículo que leímos al principio. Ezequiel 28:17. Dice así: se enalteció tu corazón, o sea, se ensoberbeció, dice otra versión, se llenó de orgullo, dice otra versión. ¿Qué se llenó de orgullo? Su corazón, su ser más interno. Dice, ¿cuál fue la causa? A causa de tu, ¿qué? Hermosura. O sea, la Biblia describe precisamente, fielmente cómo era Satanás. Satanás, hay una imagen muy distorsionada acerca de Satanás, del diablo, que es producto de la imaginación de la gente de la edad del oscurantismo, que pintaron al diablo y lo dibujaron, lo reflejaban rojo, con cuernos, con cola y con un trinche. Bueno, la Biblia no menciona eso. El diablo no es ni rojo, tampoco tiene cuernos, tampoco tiene cola y tampoco usa un trinche. La Biblia dice que era el más hermoso de todos los ángeles de la creación, o de la creación angelical. Por eso se llamaba lucero, luzbel, luz de la mañana. Era es un ángel de lo más hermoso que te puedes tú imaginar. Dice la Biblia que sus vestiduras tenían incrustaciones de piedras preciosas, de diamantes, de esmeraldas. Dice que sus vestiduras tenía incrustados, formaban parte de sus vestiduras instrumentos musicales. Eso nos habla de que él es el ángel musical por excelencia. Entonces dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Empezó a contemplarse y a mirarse, bueno, Dios es hermoso, no hay quien le llegue, pero pues yo no desmerezco nada. La Biblia dice, refiriéndose a la mujer porque es la más presumida, digo, dice la Biblia, le dice a la mujer, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Por qué es vana? Porque se acaba. Si no, mira a tu abuelita y ya, ¿te diste cuenta cómo se acaba? Entonces aquí dice que se enalteció. Aquí la causa fue de su hermosura. O sea, empezó a mirarse a sí mismo toda su hermosura, que incluía sus habilidades, su poder, y se empezó a enorgullecer su corazón. Y luego sigue diciendo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí esplendor habla de algo majestuoso. ¿Quién ha visto una salida del sol? Yo hoy vi una. Se veía rojo el sol. Y es algo que te quedas sin palabras ante la majestuosidad del paisaje, de cómo el sol va naciendo, ¿verdad? Así decimos, va saliendo. Es un esplendor maravilloso. Entonces dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces vemos
que la misma Biblia describe a este Luzbel como alguien majestuoso, hermoso, lleno de habilidades, talento, poder, autoridad. Pero se enorgulleció su corazón por esa causa. Y vino la sentencia: yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, te vean como un ejemplo de aquellos que se dejan arrastrar por el orgullo y la soberbia. Y él es el máximo ejemplo del juicio sobre los soberbios. En Isaías 14:11, si va conmigo, ahí también el profeta está describiendo acerca de la caída de este ángel hermoso. Cuando pienso en esto que la Biblia dice, es inevitable que venga a mi mente todos aquellos que hacen guerra espiritual, que dicen: hermanos, vamos a pisarle la cola al diablo. Por eso es como tirar golpes al viento, pues no tiene cola. Vamos a romperle los cuernos al diablo, tampoco tiene cuernos. Entonces, ¿contra quién guerrean? Puros infiernillos. En infiernillos queman su pólvora. Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia. O sea, nota esta palabra, descendió, hay un descenso. El Seol pues es símbolo de lo profundo, de lo hondo. Descendió al Seol tu soberbia, dice, y el sonido de tus arpas. O sea, con todo y tu música y tus talentos y todo, te fuiste a lo más bajo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta es una alusión a cómo esa luz, como el sol sale en la mañana. Oh, querubín brillante, poderoso, majestuoso, ¿cómo caíste? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, o sea, para ti mismo, ¿qué decía? ¿Cómo se manifestó eso? ¿Cómo empezó a surgir? Decía en su corazón: subiré al cielo. ¿Quién es el que está en el cielo en esencia? Dios. En lo alto, ¿quién es altísimo? Dios. Subiré allá a la habitación de Dios, donde Dios mismo vive, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice. ¿Saben que hoy ya es el exceso de lo que está sucediendo en las iglesias cristianas? Pero el día de hoy hay pastores que están siendo coronados. Eso lo puede ver usted ahí en Tuyu. Yo vi un video, yo me quedé sin palabras, hermano, de ver cómo, y aquí algunos pastores en México ya están adoptando eso, que no es más que puro y vil orgullo. El Rey y Señor de la iglesia es Jesucristo, no un triste hombre sujeto a pasiones y debilidades que tiene que descansar porque se cansa. Y se la creen todos estos soberbios y orgullosos, pues este será su destino. Subiré, dice, al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Igual, semejante habla de que se miran así al nivel, ¿sí? Tú eres semejante, lo ves así. Cuando alguien está como Dios, que es el Altísimo, él mira hacia abajo, porque Él es el Altísimo. Dice que la tierra es estrado de sus pies. Él es el Altísimo. Y los que habitan la tierra, que somos nosotros, las criaturas humanas, ¿verdad? Los chapulines que andamos ahí brincando, las sanguijuelas que andamos ahí, las moscas que andamos volando, los piojos que andamos brincando. Y ya mejor les sigo, ¿verdad? Con esto, porque luego se van a ofender algunos orgullosos, que van a decir: ay, me está bajando la autoestima. Y los que están ahí en la tierra levantan sus ojos para tratar de mirar al Altísimo. Esa es la posición correcta. Pero ¿qué dice aquí? Él dijo: seré semejante, igual. Ahora, el Altísimo, Él ordena, nadie le ordena. Él manda, nadie lo manda. Él ordena sujeción, a él nadie
está sujeto a nadie. Entonces, cuando alguien por el orgullo se pone al nivel de Dios, a eso significa: nadie me va a mandar, nadie me va a ordenar, nadie me va a aconsejar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No dirán soy Dios así abiertamente, pero se hacen semejantes a Él. Y ese es el sentido del texto. Porque como Dios es soberano y Él ordena y Él manda, al quererse hacer igual a Dios, eso es lo que quiso decir. Ya no seré yo más siervo de nadie, yo me gobernaré por mí mismo. Pero mira lo que dice el 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, lo más profundo, a los lados del abismo. Esa palabra derribado fue tirado, que muerdes el polvo. Un abismo, bueno, teológicamente aquí quiere decir otra cosa, pero un abismo, no, hay un dicho que nosotros decimos cuando estamos en problemas: no, voy en caída libre, todavía no toco fondo. Han oído esa frase, ¿no? Y es que el soberbio no puede permanecer en pie. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Esa palabra resistir significa rechazar. Dios rechaza a los soberbios. ¿Por qué? Porque el soberbio se quiere hacer igual a Dios, al nivel de Dios. Y es imposible, mis queridos hermanos, que nosotros seamos iguales a Dios. Nosotros jamás dejaremos de ser criaturas dependientes de Dios. Entonces el orgullo fue la raíz precisamente de todo lo que Satanás hizo y dijo en su corazón, y eso lo llevó a actuar. Se volvió nuestro acérrimo enemigo. Nos odia con odio jarocho, como dicen por ahí. Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, su insinuación todos conocemos, en Génesis 3, no tiene que abrir. Con que Dios os ha dicho no comáis de este fruto, de este árbol, no podemos comer, porque si comemos moriremos. Entonces le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate la insinuación de Satanás. No, es que Dios es egoísta, es que Dios te quiere mantener en la ignorancia, pero si tú comes de este árbol vas a ser semejante a Él. ¿Qué dijo Él allá en las alturas? Seré semejante. ¿Qué hizo Dios? De un puntapié lo mandó aquí a la tierra. Y la misma insinuación nos la hace a nosotros. Porque ¿quién no quiere ser soberano de su propia vida? De hecho, ese es el distintivo del hombre que no conoce a Dios, que no tiene a Dios. Ese es el distintivo. A mí nadie me gobierna, yo hago lo que me da mi gana. Desgraciadamente y tristemente, esa es la condición de muchos que van a las iglesias. O sea, van, se sientan, como algunos que estoy viendo, pero en realidad no los gobierna Dios. Entonces, llegan y oyen y dicen: ¡ay, qué bonito! Y se avientan una que otra lagrimita, ¿no? Y algún otro que otra vez levantan la mano, pero en realidad ellos son reyes para sí mismos. Ellos se gobiernan a sí mismos, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, reaccionan como quieren. Y si alguien les dice: oye, pero mira, pues que no te entra lo que escuchas, a mí no me digas nada, yo hago lo que me da mi gana. De esos hay un montón. Entonces sigue siendo la misma insinuación, hermanos. Entonces la mujer vio que el árbol era codiciable y lo tomó. Pero fíjate a qué apeló: al orgullo. Todos los comerciales de perfumes, de ropa, de autos, ¿a qué apelan? Son entendidos para entender a qué es a lo que apelan, qué es hacia dónde va dirigido el mensaje de que cómprate este auto, cómprate este perfume. ¿A qué es a lo que apelan? ¿Alguien me puede decir? ¿A la vanidad? ¿Al orgullo de la persona? Es que ese es un mal, hermanos, que todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, tenemos que estar luchando constantemente contra el orgullo, contra la soberbia, la autosuficiencia.
y todos sus derivados. Satanás pues sigue usando la misma estrategia, siempre apelará al orgullo. No te dejes, tú demuéstrales que tú también tienes dignidad. Pero yo soy cristiano y debo de perdonarlo, la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero no te vas a dejar. Mira qué humillada te pusieron. No, tú págale con la misma moneda, tú demuéstrales que eres mansa, pero no mensa. Entonces el menso, el cristiano, entonces dice, ay sí, yo les voy a demostrar que sí, soy cristiano, soy manso, pero no menso. Y caemos, ¿entienden? En la provocación, ¿sí? Ese es un mal, hermanos, con lo que debemos de estar luchando constantemente. Mira, Satanás seguirá apelando al orgullo, que en distintas medidas todos, sin excepción, tenemos, todos. ¿Lo reconoces? Algunos le hacen. Te están saliendo cuernos, te estás poniendo rojo y te está saliendo cola y te estoy viendo un trinche en la mano. Es que esa es una realidad que tenemos que reconocer, hermanos. Mira, un amigo mío, para que vean cómo apela Satanás al orgullo, y aún en los cristianos no estamos inmunes, me contó, fíjate, pastor, que tengo varios hermanos, todos sirven a Dios, pero dentro de ellos, de esos hermanos, había uno que servía en la alabanza en la iglesia que yo pastoreo. Entonces un día él bien humilde, pero un día llegó a una oficina así muy altivo y dijo, yo también voy a ser pastor. ¿Cómo? ¿Perdón? Dice, ¿a poco nada más tú? ¿A poco nada más mi otro hermano y mi otro y tú? Yo también voy a ser pastor. Y mi amigo le contestó, oye, pero es que el ministerio es por un llamado de Dios. No, yo quiero ser pastor. No, pero tienes que tener un llamado. No, si tú eres pastor, ¿por qué yo no? Yo te voy a demostrar que yo puedo ser pastor, le dijo. No te metas en eso. Pues renunció, inició una iglesia. Hoy tiene más de 1,500 personas en esa iglesia. Pero entra a su página de internet y fotos por todos lados. Ahí en su auditorio, fotos por todos lados. Entras, fotos en la marquesina, fotos de él. Mira, lo peor que le puede pasar a alguien que está en la iglesia y que motivado por el orgullo diga, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo peor que le puede pasar es lograr lo que se propone. Pero mientras más alta es la altura, más dura es la caída, dice la Biblia, ¿verdad? En síntesis sí te lo dice, Entonces nadie es inmune al orgullo, hermano, ni tú, ni yo, ni los que se están durmiendo. No, por más que despisten, no, yo estoy bien, hermano, también ustedes. Miren, vamos a ver la historia de un rey que era muy piadoso, era un hombre de Dios, se llamó Ezequías, segunda de Crónicas 32:21. Este rey hizo grandes cosas para Dios. Dios tenía el favor sobre de él, pero fue probado su corazón. Segunda de Crónicas 32:21. Dice, y Jehová envió un ángel. Bueno, déjeme darle un contexto. Había una guerra. Sennacherib, el rey de los asirios, estaban asediando el reino de Judá, de donde era rey Ezequías. Y eran muchos, y en armamento, y todos los superaban. Entonces miren lo que sucede. Jehová envió un ángel. Segunda Crónicas 32:21. Uno solo, fíjate, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías. ¿Quién lo salvó a Ezequías? Dios. Y a los moradores de Jerusalén los salvó también. De las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados, les dio bonanza, tranquilidad, paz, bendición, decimos nosotros.
Versículo 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Llevaban y presentaban en el templo ofrendas, donativos de animales y de cosas en especie a Dios. Pero también dice que le daban ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. O sea, la fama de Ezequías empezó a correr por todos lados. Pero veamos qué sucedió en el versículo 24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Isaías dice que Dios le dijo, ve y dile que tiene 15 años más. En el versículo 25, mira lo que dice. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Te ha hecho Dios bien? ¿Has correspondido? Por ejemplo, uno de los bienes, de lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, es perdonarnos, ¿sí o no? Entonces tú tienes que corresponder conforme al beneficio que has recibido de Dios. La pregunta es, si tú has sido perdonado, ¿tú has podido perdonar? Dios ha sido generoso contigo, ¿no es cierto? Tienes que corresponder. ¿Has sido tú generoso para la obra de Dios? ¿Para el que está en necesidad? Bueno, Ezequías había sido salvado por Dios. Dios le había dado muchas bendiciones, inclusive le había dado riquezas, pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 25. ¿Qué le pasó? Sino que se enalteció su corazón. Ahora, ¿por qué se enalteció? Porque empezó a recibir el aplauso, el reconocimiento, la fama se extendió y todos dijeron, wow, ¿quién como el rey Ezequías? No decían quién como el Señor, decían quién como Ezequías. Y él empezó a creer que por él, que por alguna razón, es que él era la razón de preservación de Judá como pueblo de Dios. Y se enalteció su corazón. Y aquí empezó el problema. Y vino la ira contra él. Esa es la respuesta de Dios. Vino la ira, vino el juicio, vino el castigo, llámale como quieras, castigo, juicio, disciplina. Vino el quebrantamiento. Y no solo contra él, sino contra Judá y Jerusalén. Uno de los padres de la iglesia dijo una frase muy interesante. Dijo, si Dios se humilló por causa de nosotros, ¿ya ve que dice Filipenses? Que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y se despojó a sí mismo. Decía este hombre, si Dios se humilló por causa de nosotros, nosotros deberíamos de avergonzarnos de ser orgullosos. Si Jesús no estimó el ser igual a Dios, con la misma esencia, con la misma gloria, con la misma divinidad que el Padre, ¿cómo nosotros nos atrevemos a enorgullecernos? Versículo 26. Esta historia es de las que terminan bien. Mira lo que dice. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Porque vino la reprensión de Dios, vino el juicio de Dios y se humilló. Humillarse, la idea es de postrarse, o sea, hasta lo más abajo. Y Dios está acá arriba. Se humilló, dice, él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Fíjate, su arrepentimiento, su humillación, evitó pues que el juicio cayera sobre de él. La sentencia estaba dada, pero su arrepentimiento, su humillación, detuvo la ira de Dios. Dios puede que esté disgustado con algunos de nosotros por las actitudes soberbias y orgullosas, y viene un juicio, una disciplina sobre los suyos, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, dice la Biblia. Y sin duda vendrá, puede tardar 1 año, 2, pero vendrá.
como veremos más adelante. La única manera de detener eso es volvernos, como dijo Job, a morder el polvo, como Jeremías mismo. Entonces dice en el versículo 27, o sea, después de que se humilló, bueno, mira lo que Dios hizo con él, porque Dios resiste al soberbio y al humilde, ¿qué? Le da gracia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. ¿Saben cómo se llama esto? Prosperidad en el nivel material. ¿Lo alcanzan a ver? Eso nos habla de algo. Dios no está en contra de bendecirnos. Pero sigamos leyendo para ver cuál es la bendición, que la verdadera prosperidad de dónde desciende. ¿De nuestras argucias, talentos y habilidades, o de que Dios pone su mano y nos da su gracia? Sigamos leyendo. Dice en el versículo 29, adquirió también ciudades. Esa frase sí a mí me deja así, adquirió ciudades. Imagínate, ¿cuánto vale Guadalajara? Con todo y Chivas. ¿Cuánto vale? A ver, qué tremendo. O sea que estamos hablando de una superabundancia. Adquirió también ciudades, hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién se las dio? ¿Su habilidad, que le podía provocar orgullo, o Dios? Dios. ¿Ven? Dios no está en contra de que Él mismo pueda bendecirte, pero Él bendice a quienes, Él, al humilde, al que le obedece, al que se somete, al que respeta a Dios, al que tiene temor de Dios. Pero esa no debe ser la razón del por qué obedecemos o tenemos temor de Dios, para que me bendiga materialmente. No, esa es una consecuencia. Esas son de las añadiduras que el Señor habló. Y luego sigue diciendo, versículo 30, este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¡Qué tremendo! Pero mira el versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué había? Una semillita allí en su corazón. Es una semilla que todos tenemos, hermano. Que si tú la riegas con agüita, del aplauso, del reconocimiento, del atribuirte a ti los logros, esa semilla brota. ¿Qué sucedió? La fama de Ezequías corrió por todos lados. Llegó hasta la misma Babilonia. Y el rey de Babilonia mandó unos mensajeros, dijo, a ver, vayan a ver el esplendor de este rey, que hasta ciudades enteras compra. Ha bendecido tanto a su pueblo que les puso corrales, les dio agua, construyó diques, hizo un montón de cosas. Yo quiero aprender de ese rey. Vayan y vean, y a ver qué podemos nosotros aprender de ese rey Ezequiel. Y llegaron los mensajeros de Babilonia. Te buscan unos mensajeros, vienen a preguntar por qué de tanta gloria en Judá. Entonces él dijo, déjenlos pasar. Y llegaron estos mensajeros y, oh rey, tú, y empezaron a adularlo. Y se le empezó a creer. Y empezó a presumirles, miren, este es mi palacio, esta es mi recámara, del tamaño de este salón, con incrustaciones de oro, con muebles con chapa de oro, su cama dorada. Y empezó a presumir, pero él no les explicó que Dios era el que le había dado todo eso. Y se empezó a atribuírselo. Pero ¿qué hizo Dios? Permitió para probarle. ¿Sabes? Dios va a permitir en tu vida, en mi vida, situaciones en las que serás probado para que te des cuenta que esa semillita del orgullo y la soberbia y la arrogancia todavía están ahí.
Tenemos que pedirle al Señor la gracia, el discernimiento para saber discernir la tentación, hermanos. ¿Cómo vendrá Satanás disfrazado? ¿Por qué se disfraza como ángel de luz? Él tiene esa habilidad, esa cualidad. Él se transforma y puede parecer lo que no es. Por eso dice que los que le sirven a él se disfrazan como ángeles de luz, porque aún Satanás se disfraza, dice, como ángel de luz. Y vendrán tentaciones que tú tienes que discernir. Cuando alguien te diga, mira, tú mereces ese puesto, ve, inventa una carta allí que te la encontraste y luego se la das allá al jefe para que lo quite. ¿Dónde te está motivando? En el orgullo. Tú mereces ese puesto. Y tienes que pedirle al Señor, de verdad, hermano, te lo digo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en esto, porque vendrá, porque Dios lo va a permitir, que seamos tentados ahí. Fíjate, cuando yo le pido al Señor que me dé discernimiento en esto, porque yo reconozco que todos, bueno, en el caso mío, yo así personalizando, que hay una semilla como la que tú tienes ahí. Pablo lo reconoció. Él dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciesen sobremanera, me fue dado un aguijón. Y una vez, o sea, un aguijón que lo tuviera ahí postrado y quebrantado, para que no se le subiera. Porque Pablo reconocía que él tenía problemas con el orgullo, con la soberbia. Pero también reconoció que fue Dios el que le dio ese aguijón. Entonces una vez yo dije, Señor, ¿tienes forzosamente que poner un aguijón a alguien para tenerlo ahí mordiendo el polvo? Y yo me acuerdo que yo percibí que el Señor me dijo, no, si tú obedeces y tú me das la gloria siempre. Pero aquel que sabiendo que tenemos esa semilla y que nos está siendo ahí motivada y que empezamos a creernos, tenemos que ubicar todo, hermanos. Dios nos dio la vida, Dios nos dio los dones del Espíritu Santo. La salvación nos fue regalada, no nos la ganamos. Cualquier habilidad espiritual o natural, Dios nos la dio. Que nos la dio para, por ejemplo, un obrero con sus manos hace cosas para ganarse la vida. Un escritor con su intelecto, qué sé yo, son las habilidades de Dios. Y tenemos que reconocer que fueron dadas por Dios. Y tiene uno que saber ubicar todo. Mire, a mí me pasa de continuo, yo a través del caminar con el Señor, yo he detectado de años, nunca se me olvida que mi esposa me decía, ten mucho cuidado con esto, porque por allá en los años 80 empezó el Señor a mover mucho sobre la alabanza y la adoración, y empezamos nosotros a dar enseñanzas de alabanza y adoración, nos empezaron a invitar, y aquello creció, llegó a tal grado que había eventos en estadios, así literalmente estadios, llenos de gente que estaban buscando saber y conocer cómo adorar al Señor que aman. Y Dios nos había dado enseñanzas sobre la adoración, ministración en la adoración, y aquello creció tremendo, pero la gente empezaba a adular. La gente, la mayoría, yo lo creo así, son gente sencilla, sincera, que te dicen algo, hermano, me ha bendecido, pero de pronto empecé a ver que aquello como que nos empezaba a dañar, ¿entienden? Que la gente constantemente nos adulara y nos digan, hermano, por usted, es que usted, y eso hasta la fecha yo lo sigo detectando, hermanos, y me cuido de eso. ¿Por qué? Porque el Señor me dio la gracia para discernir que sigue siendo para mí un peligro para que el orgullo salga, ¿no? Pero es continuo que cuando voy así a conferencias donde hay otros predicadores y grandes auditorios o pequeños como sea, pero luego me presentan como el pastor de casa de adoración, y luego empiezan a decir un montón de cosas y me empiezan a atribuir las cosas a mí en la ignorancia. Por eso cuando nosotros presentamos a alguien aquí invitado, no hacemos alaraca, porque es como, le hace daño a veces a la gente, ¿no? Como lo sé, bueno, aquí como les presenté hace 15 días a Memo, ¿se acuerdan? Los de las 8 de la mañana fue que dije yo, aquí lo queremos mucho, este es nuestro estimado zorro plateado, como está todo blanco del pelo.
Y no mencioné de sus grandes logros porque es un peligro. Entonces la gente me presenta como y acá en el corazón he aprendido a través de los años a que el reconocimiento y la alabanza que la gente da, retornarla al Señor acá en el corazón. Entonces, en cuanto me sueltan el micrófono, trato de poner las cosas en su lugar. Yo les digo, no, miren, Casa de Oración es producto de la gracia de Dios. No soy solo, hay un grupo de pastores que son gente fiel, honesta, íntegra, que hemos trabajado durante 30 años. Los conozco, me conocen, sé que es gente comprometida, yo no tengo que andarlos empujando, ellos son muy responsables. Hay un montón de gente encargada de muchos departamentos, hay más de 150 maestros de niños, o sea, es todo un equipo, somos un cuerpo. Entonces, quiero poner y trato de poner las cosas en su debido orden. Yo les digo, yo soy uno más, soy un miembro más de Casa de Oración. Me tocó la función de pastor, bueno, yo no la escogí, Dios me la asignó. Pero está la lucha, ¿entienden? No, es que tú, y el diablo ahí está, y Dios lo permite, hermanos, para saber cuando el orgullo empieza a salir. Qué tremendo, hermanos. Los cristianos pues no somos inmunes al pecado de orgullo. Yo no puedo entender cómo algunos se dicen los ungidos de Jehová, cuando todos somos ungidos por Dios, pero se dicen, quieren tener, se llaman apóstoles, superapóstoles, ¿verdad? Que quieren tener a todas las iglesias de una ciudad bajo su cobertura, bajo su protección. Dicen, si no estás bajo mi cobertura, bajo mi protección, te va a ir mal, Satanás te va a destruir, se va a enseñorear de ti, pero si tú estás bajo mi liderazgo, bajo mi protección, te va a ir bien, porque la bendición desciende de la cabeza, dicen, y yo soy la cabeza de aquí, de esta iglesia, de este ministerio. Entonces, esos, yo no entiendo por qué entonces usan guardaespaldas. ¿Se fijan la contradicción? O sea, los que ofrecen protección necesitan protección. Eso nada más está evidenciando que es un orgullo totalmente que les ha volado de la cabeza. Son desplantes de gente que, bueno, Dios prueba nuestros corazones y sale. El mal aliento, acuérdese, todo el mundo se da cuenta, menos el que lo tiene. ¿Sí? Hay una palabra que se empezó a usar y que sigue siendo la palabra, es la palabra de moda en muchas iglesias, es la palabra excelencia. ¿No han oído esta palabra excelencia? Excelencia habla de lo mejor. Lo más excelente, lo mejor, eso significa excelencia, lo más alto en nivel, ok. Ahora el orgullo está siendo, ¿cómo se dice? Tapado, disfrazado con esta palabra, excelencia. Dios merece lo mejor, hermanos, y es obvio que todos responden que sí. Dios merece el mejor templo, el mejor auditorio para su gloria. Por eso tenemos el mejor equipo de sonido, por eso tenemos el mejor estrado, por eso tenemos el mejor teclado. Vamos a darle a Dios lo más excelente. Y reducen lo excelente a lo que nosotros usamos, las sillas, el micrófono, el sonido, los templos. A eso le llaman excelencia. Lo único que están haciendo... Yo me acuerdo cuando se empezó a usar esa palabrita y empezamos a decir, yo me incluyo, a decir cosas como, ya no tenemos nada que pedirle al mundo. Nuestros eventos tienen el nivel en calidad de audio, en calidad de video, como los del mundo, hasta que el Señor llegó y a todos nos reprendió, pero no todos reaccionan igual. Cállate la boca. Yo me acuerdo claramente cuando el Señor me dijo a mí, yo no te mandé a competir con el mundo, yo te mandé a predicar el evangelio. Y empecé a entender muchas cosas y Dios hablaba al corazón y probaba para saber hasta dónde habían esas cosas, esas semillas que de pronto brotan. Es como el campo ahorita ya está seco. Tú lo ves y está ahí todo duro, pero caen las primeras lluvias ahí en junio y tú dices, ¿y de dónde salió todo esto? Es que estaban unas semillitas ahí, chiquititas, y todo empezó a crecer.
con un poquito de agua y de abono natural. Nosotros, por lo tanto, hermanos, debemos de entender que no somos inmunes al pecado de orgullo. Hay un dicho, alguien que dijo en la antigüedad, dijo: el orgullo espiritual tiene suficiente religiosidad para descalificar y para odiar a los demás, pero muy poca humildad para amar y perdonar. O sea, que el orgulloso espiritual, o el orgullo espiritual, también tiene una actitud así de que yo no fallo, de que yo no peco. Pero cuidado con que el otro tenga un error, porque te tachan de hereje, te tachan de todo. Pero quien hace eso no ha considerado que el orgullo es el motor, porque su agresividad no tiene compasión. ¿Conoce gente así? Que son implacables con los demás, pero muy tolerantes con ellos. O sea, ellos sí se permiten algunos errorcillos, pero en los demás no. Eso es simplemente orgullo espiritual, que puede ser producto de una posición, de un rango en el cuerpo de Cristo. Fíjese, Abraham Lincoln dijo lo siguiente, por casi regla general, dijo: todos podemos soportar la adversidad de alguna manera, hay algo que nos ayuda a soportarla, pero si tú quieres probar el carácter de un hombre, dale autoridad. Hay una frase que dice que el poder, ¿qué? Corrompe. O sea, la autoridad. Fíjate que la Biblia nos prohíbe a nosotros los pastores delegar autoridad en los nuevos o en los inmaduros. 1 Timoteo 3 dice: no un neófito, o sea, no un recién convertido. No lo pongas a liderar y menos a pastorear, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, envaneciéndose y empiece a enseñorearse de la gente. Nosotros, bueno, a través de todos los años en el ministerio sirviendo al Señor, hemos visto aún en personas que ya tienen sus 10 añitos caminando con el Señor y pues los ve uno que van bien, y oye, qué bien va. Entonces uno lo va observando, sentimos que hay algo que Dios ha depositado y de pronto pues se le hace una delegación de alguna autoridad para liderar algo y ya tienen un cambio impresionante. Así como que, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Desde que lo nombraron diácono, ya ni saluda. Desde que lo nombraron, desde que es el líder de esto, se volvió hasta nos truenan los dedos y ay, esos hermanillos, y ay, esas ovejas, ay. Tú dices, oye, ¿qué le pasó? ¿Saben por qué? Porque el orgullo brinca, brota, ¿ya ves? Si tú estás en esta posición es porque tú eres digno, porque tú mereces esta posición, por lo tanto el orgullo brota y se desboca. El asunto es que las consecuencias son terribles. Fíjense, Santiago, él hace una exhortación y dice: hey, vamos todos aquellos que dicen, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, o sea, haremos negocios y ganaremos, lícitamente, por supuesto. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien sabe lo que va a suceder mañana? No, dice, porque ¿qué es nuestra vida? Es como neblina que se aparece y luego desaparece. En lugar, más bien, deberíais de decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 13 al 16. Toda jactancia semejante es mala. Más bien deberíais decir: si Dios quiere. Esa es la clave ahí en esa frase. ¿Por qué? Esa frase, si Dios quiere, está hablando de un reconocimiento de Dios, ¿entienden? Está hablando, si está en tus planes. Escúchenme bien, cristianos, y alguno que otro cristianoide. Escúchenme bien. Esta puede ser la respuesta a tu continuo fracaso. Que siempre has planeado, siempre has dicho, siempre te desbocas ahí en tu grande visión y una y otra vez te topas y te topas y te topas y te topas. ¿No será
que aún siendo cristiano o creyente, no has tomado en cuenta a Dios. Haces tus planes, pero nunca los sometes a Dios. Y dicen, si aquel pudo, yo también puedo. Y yo declaro, y yo decreto, y yo afirmo, y no sé cuántas tonterías de esas dicen. Y te sigues golpeando, y te sigues pegando en la pared. ¿No será que la soberbia no te ha permitido reconocer y someter tus planes y tus proyectos a la soberanía y a la voluntad de Dios? Yo escuché una vez a un predicador decir, no digas si Dios quiere, porque si tú dices si Dios quiere estás dudando. Qué interpretación tan más burda, infantil, llena de ignorancia. Si la reprensión de Santiago es, no sean soberbios. ¿De dónde sacan? Mañana iremos y haremos a tal lugar y vamos a durar un año y vamos a regresar bien bendecidos. ¿De dónde sacan esa soberbia? Por favor, más bien, sean humildes y sométanlo a Dios y digan, si Dios quiere iremos y comerciaremos y ganaremos. Qué diferente. Somete a Dios tus planes. Porque al someterlos estás reconociendo que Él es el grande y tú estás siendo humilde ante Dios. Pero vamos a terminar esta enseñanza con una historia. Vaya abriendo su Biblia en Daniel 4, versículo 1. Es la historia de un rey llamado Nabucodonosor. ¿Han oído de él? Bueno, fue un rey, quedó en la historia no tanto bíblica, sino también en la secular, como uno de los reyes más esplendorosos, de más éxito, usando palabras actuales. Y vamos a ver una historia realmente aleccionadora para nosotros. Este era un rey pagano. Es una historia que inició mal, pero terminó bien. Y eso alienta nuestro corazón, porque nosotros podemos estar en algún momento mal, pero al final podemos terminar bien si reconocemos nuestro orgullo y lo rechazamos. Vamos pues a leer Daniel 4:1. ¿Lo tiene? Dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicado. Y él comienza a narrar en principio, a manera de testimonio, lo que Dios había hecho con él. Y empieza a decir, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Eso es adoración pura. Ahora comienza su narración, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa un día, floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó. Aquí sueño también se traduce por visión. Tuve una visión que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y comienza a narrar qué es lo que vio. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, sino que se quedaron dormidos, igual que algunos que están aquí. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un israelita que había sido llevado cautivo a Babilonia, producto de la desobediencia, para variar. Se entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea, él se lo cambió. Dijo, te vas a llamar Belsasar, como su Dios. Y dice, en Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esto habla de que Nabucodonosor percibía algo distinto en el corazón de Daniel, algo espiritual. Dice, conté delante de Daniel el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, yo he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Así lo entendía él, Acuérdense que él era pagano. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande
Hoy mira, aquí empieza. Grandes visiones, grandes logros, grandes planes, etcétera, etcétera, etcétera. Algo grande. Versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte. ¿Se acuerdan de Ezequías? ¿Cómo se hizo fuerte? Creció. Esto habla de prosperidad ilimitada. Y su copa llegaba hasta el cielo. ¿Se acuerdan qué dijo Satanás? Subiré al cielo. Fíjate cómo está hablando de algo grande, majestuoso, hermoso y resplandeciente, que llegaba hasta el cielo. Lo que hoy muchos llamarían mentalidad de reino, así le llaman ahora. Puro orgullo esa mentalidad de reino. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Qué significa esto? Todo el mundo miraba ese árbol. Y esto nos habla del logro de la fama, de la excelencia, de la popularidad. Salió en la revista Forbes. Le entregaron sus Grammys, sus Óscares, sus premios. O sea, todos los logros que un ser humano podía tener. Dice, yo vi que yo era ese, dice. O sea, él no lo entendía en ese momento. Dice, y todos miraban ese árbol desde los confines de la tierra, dice, versículo 12. Su follaje era hermoso. ¿Se acuerdan que Satanás dice que era hermoso? Su hermosura. Su follaje era hermoso. O sea, lo hermoso siempre provoca admiración, aplausos, reconocimiento. Dice, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. ¿Alimento para todos? Esto habla de gran influencia. Todos comían de él, literalmente. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¡Wow! O sea, era la protección hasta de los pájaros y de los animales. Esto me suena mucho a lo que si no estás bajo mi cobertura, te va a ir mal. Yo soy el apóstol de esta ciudad. Mira, mucha gente me escribe y me dice, pastor, en mi congregación empezaron a hacer un montón de cosas y me narran lo que... y tuve que salir. Y cuando fui a despedirme amablemente y respetuosamente del pastor que dice que es apóstol, pastor, me voy, gracias por todo lo que hizo por mí, pero tenemos que irnos a buscar otro lugar. Y sí, me empezó a maldecir el apóstol. Si tú sales de mi cobertura y de mi protección, el diablo se va a enseñorear, tus hijos se van a morir, tú vas a tener cáncer en los senos, tú te vas a llenar te vas a quedar viuda. Y empiezan a maldecir a la gente. Yo les contesto, ¿y tú le crees ese loco maldiciente? Ese es un soberbio. ¿Qué no es Dios nuestra protección? La Biblia dice, el que habita al abrigo del apóstol morará bajo la sombra de mi ministerio. Pura soberbia, hermanos. Eso es ponerse en el lugar de Dios. Porque Dios, en sentido absoluto, es nuestra protección, hermanos, por favor. ¿O no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo les digo, mira, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos son herejes. No estás obligado a obedecer. Obedece a Dios. Obedece a Él, sométete a Él. Claro, tienes que ir a una congregación y someterte en lo que el Señor ha establecido como miembro de una congregación. Todo en su lugar. Entonces él empieza a decir, no, hasta las aves del cielo, todo se mantenía bajo mi protección. Versículo 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, así lo narra él, así lo entendió él, Nabucodonosor, un vigilante santo descendía del cielo. O sea, viene la advertencia de juicio, vigilante santo. Y clamaba fuertemente y decía así. O sea, él está narrando, acuérdense, a Daniel, su visión, su sueño. Entonces vi que descendió un vigilante y me dijo esto. Ese vigilante era santo y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. La cepa es el tronco, hermanos. Con la raíz, un tronquito, así como dejaron los árboles aquí en Lázaro Cárdenas, que los dejaron así todos, la pura cepa, el puro tronquito, pero ahí quedó la raíz. Fíjate, es bien interesante esto porque, ¿se acuerdan que Jesús dijo, yo soy la vid? Hay una versión que dice, yo soy el tronco. ¿Por qué se le reveló esto a Nabucodonosor? Corta el árbol, déjalo, quita todo aquello que es producto de la soberbia y del orgullo, pero deja el tronco con sus raíces. ¿Saben por qué? Porque de origen de la autoridad, ¿quién es? Dios. ¿Entienden? Y Jesús dijo, yo soy la vid, soy el tronco, ustedes son las ramas. Toda rama que no da fruto, el fruto de Dios, ¿será qué? Cortado. ¿Qué es? Fíjense qué similitud, ¿eh? ¿Lo alcanzan a percibir? ¿Qué similitud con lo que Jesús dijo? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes dan un aparente fruto que no es producto de su comunión conmigo y de hacer mi voluntad, sino fruto que ustedes dicen que es, pero que es producto de su orgullo, de su iniciativa humana, todo será cortado. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, quitada desde la raíz. Pero en este caso, fíjate, como la autoridad tiene su origen en Dios, si tu vida tiene origen en Dios, si tu ministerio tiene origen en Dios, y el orgullo nos lleva por otro lado, podemos hacer y deshacer, pero un día va a venir la advertencia y viene el juicio, y nos deja como arbolito de la Lázaro Cárdenas. Sigo en el versículo 15. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. El juicio, o sea, mejor dicho, el bronce y el hierro siempre simbolizan juicio en la Biblia. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea tu parte entre la hierba de la tierra. Acuérdense que él está contándole esto a Daniel. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado el corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esto dijo el vigilante santo, que él vio en la visión, y se lo está contando a Daniel. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, esos somos nosotros, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto habla de la soberanía de Dios en elegir quiénes le sirvan, cómo, cuándo, con qué, etcétera. Soberanía de Dios. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Así lo entendía él. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, miren lo que le sucede, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. ¿Saben por qué se quedó atónito? Porque Dios le estaba dando la revelación, y se encontró en una disyuntiva, en decir la verdad o decirle algo que le gustaría a Nabucodonosor escuchar. Y aquí hay un principio: todo hombre verdadero de Dios habla con la verdad. Pero hay que entender, Daniel era un siervo, un esclavo ahí en Babilonia. Yo me lo puedo imaginar así, temblando, ¿no? Dios le está dando la revelación de lo que le iba a suceder por soberbio. Dice, dame la interpretación, Dios se la da, y él se queda temblando y 1 hora. Y sus pensamientos se cruzaban. Yo imagino, no dice la Biblia, pero yo puedo imaginarme, si le digo, me va a cortar la cabeza, me va a mandar él allá con las bestias, me va a dar un tehuacanazo. Me va a torturar, me va a cortar las manos, qué sé yo. Dice, pero mi compromiso es fiel con Dios. Tengo que decirle la verdad, aunque desagrade al mismo rey, pero quiero agradar a Dios. Escúchenme bien, el verdadero cristiano siempre te va a hablar con la verdad.
Si tú tienes un amigo que ves, que dice que es cristiano y que está orgulloso, soberbio, está murmurador, criticón, y tú no le llamas la atención por temor, eres un cobarde. Y yo todavía voy más allá, estás traicionando a Jesucristo y el Evangelio. Así de ese tamaño es. Entonces, pues imagínense, es entendible que él estaba todo tembloroso allí. ¿Le diré o no? Le diré, pero al fin miren cómo él le empieza a hablar. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Ni se imaginaba. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño, miren, empezó medio titubeante, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, como que no sabía cómo introducir el asunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Versículo 20. Finalmente se decide: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya cepa llegaba hasta el cielo, y que se veía, o sea, cuyo tronco llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Pero yo me imagino que se lo está diciendo así, miren, tú eres rey. Que creciste, le dice, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Te imaginas ese episodio? Pero miren lo que sucede en el versículo 25. Le sigue ya narrando en detalle: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. O sea, nada más lo de Dios, el origen quedó. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, fíjate el versículo 27, acepta mi consejo. Como que ahí ya empezó a tomar más fuerza Daniel. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. O sea, cambia tu actitud de soberbia y ahora haz el bien y déjate de grandezas. En pocas palabras, haz misericordia con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ahora pon atención para terminar en el versículo 29. Al cabo de 12 meses, subraya 12 meses. ¿Cuántos son 12 meses? 1 año. O sea, el juicio tardó 1 año. 12 meses. ¿Saben de qué habla eso? De la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, que está esperando que al fin reconozcas. Aquí tardó 12 meses. Pero fíjate qué cosas. Se le olvidó el mensaje a Nabucodonosor. Se le olvidó la advertencia. Es como algunos que estoy viendo, que vienen, oyen la palabra, dicen: ay, qué bonito, qué tremendo, qué sé yo, y se les olvida. Dicen: no, sí, soy bien orgulloso y bien soberbiote, pero hasta aquí. Y luego salen y ya se les olvida y siguen siendo prepotentes, soberbios, groseros, todo lo que implica la soberbia y el orgullo. Y miren, se le olvidó a Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, dice el 29, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, noten y subrayen:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Uy, uy, uy. Y para la gloria de mi majestad. Es el diablo hablando aquí. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Sabes? Dios nos da donde más nos duele. Donde más nos duele, hermano. De aquello en que te sientes orgulloso y que te sientes merecedor, ahí es donde te va a dar. Ahí es donde le dio a San Pablo. Ahí es donde nos da, hermanos. Si tú eres presumido de tus logros, mira, más vale. Esta es la advertencia y recibe mi consejo. Mejor deja la soberbia. No confíes en tus riquezas, porque esas desaparecen en un segundo. No digas, en mi trabajo soy el mejor y soy inamovible. El único inamovible es Jesús. Tú eres una piedrita que con un soplo así sale botando. Deja la soberbia. De verdad te lo digo, de parte de Dios. No te sientas indispensable. Como dijo un pastor, si me voy de aquí, pobres de ustedes, se va Dios conmigo. Y más de un otro de esas mansas ovejas, o bueno, mansas. Amén. No se vaya, pastor, porque se va Dios con usted. No. El reino ha sido quitado de ti. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, allá solo como animal, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Un día vi un cuadro, y ¿qué es eso? Eso parece un alienígena. No, es Nabucodonosor. Ah, caray, ¿dónde te inspiraste? Ahí en Daniel 4. Estaba feo. O sea, era un hombre, pero como dijo el poeta mexicano Amado Nervo, si eres orgulloso, te conviene que empieces a amar la soledad, porque los orgullosos siempre se quedan solos. Eso no es palabra de Dios, pero va muy de acuerdo. Saben que por orgullo, permítanme decirlo esto con toda libertad, por orgullo, mucha gente, no solo gente que está aquí, gente que escuche, gente que vive con Dios y sin Dios, están solos. Porque el orgullo no les permitió reconocer sus errores en su familia, en su matrimonio. Y por orgullo y por no dejarse y por no aceptar, hoy están solos. Tal vez alguno de ellos aceptó y se humilló y reconoció, pero el otro con soberbia, pues a mí no me vuelves a hacer eso, y ahorita me divorcio de ti, pero tú también fallaste, yo no fallé. El orgullo tiene a muchos en la soledad. Pues háganle caso a Amado Nervo, si no le hacen caso a Dios. Termino con Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ah, qué distinto. Mira, ser igual a Dios es mirarlo así, al mismo nivel. ¿Qué? Así. Dios mira así. La tierra es estrado de sus pies. Él siempre, porque Él es el Altísimo. Él mira de arriba hacia abajo a todas las moscas que andan brincando ahí, y a los chapulines que andan ahí, peleándose entre ellos, que son bien orgullosos. El chapulín orgulloso, la pulga orgullosa. Y Dios mira hacia abajo, pero Él no es orgulloso. Su mirada es limpia y santa, queriendo bendecirnos. Pero el que se quiere, el orgulloso, se empieza a levantar al nivel de Dios y comienza a mirar a Dios al mismo nivel. Y algunos se pasan, empiezan a ver a Dios hacia abajo. Dios no existe. Entonces Nabucodonosor llega hasta el fondo, tocó fondo.
¿Y qué dice? Alcé mis ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Ya estaba abajo yo y alcé mis ojos al cielo. Reconocí que tú eres el Señor. Esa es la posición de un cristiano. Mirar de abajo hacia arriba. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Empecé a entender todas las cosas, empecé a darme cuenta de mi situación. Mi razón, mi entendimiento volvió a brillar. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, cuando Él alzó sus ojos, se humilló, mi razón me fue de vuelta. Y no solo eso, mira lo que le sucedió a Ezequías, le sucede a Nabucodonosor. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Saben que bajo su reinado se construyeron los jardines colgantes de Babilonia? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una majestuosidad. Pero fue después de su humillación. Y después fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. A los que andan con soberbia. ¿Saben? Una vez como les comentaba, yo le dije al Señor: Señor, ¿es necesario un aguijón para estar en el polvo? No necesariamente. Pero tú obedece. Siempre reconoce que yo soy el que gobierno, que yo a quien quiero le doy autoridad, y a quien se la quito, se la quito. Y que yo en mi soberanía hago lo que yo quiera, porque yo soy el sabio, tú no eres nadie. Mientras no reconozcas que yo soy el Señor y tú eres el siervo, tú vas a mirarme a la par, y eso te va a meter en problemas. Simplemente acuérdate de esto: Dios resiste, rechaza a los soberbios y le da gracia a favor a los humildes. Cada quien ya escoge, hermanos. Pero este es el pecado, de los pecados que más Dios aborrece, de los que más rechaza, porque tienen el potencial de elevarnos al nivel de Él. Pero la caída, como Él es altísimo, habla de una altura considerable, la caída es estrepitosa, hermano. Yo no sé en qué parte, si hay soberbia ya manifiesta en tu vida, en qué parte estás. Si apenas estás en la elevación y tu árbol está frondoso y todo, empiezas a ver que todo el mundo te respeta, te adula, te dice, y todos comen bajo de ti, y todo esto y lo otro. Yo no sé dónde vas. O a lo mejor ya vas en caída libre, o a lo mejor ya estás en el polvo. Ahora levanta tu rostro al Señor. Hasta que alcé mis ojos. Oremos, hermanos, y que Dios nos dé la gracia y que nos dé un corazón humilde hacia con Él. Amén. Señor, te damos muchas gracias. La palabra es como un espejo que no miente cuando nos miramos en Él. Tu palabra es vida, que aunque nos incomoda, pero es como un bisturí que corta el cáncer, el tumor canceroso. Tu palabra, Señor, es tu verdad. Son tus decretos y no los vas a hacer a un lado. Pero tú resistes al soberbio, lo rechazas, porque se torna en una actitud despreciable por ti, Señor. La razón es porque jamás ningún ser humano puede ser semejante a ti. Con autonomía plena, con omnipotencia, con omnipresencia, omnisciencia, santidad pura al 100%, justicia inquebrantable. Nadie puede ser como tú, Señor. Líbranos, Señor, somos criaturas solamente, creación tuya. Tan débiles, tan dados a las debilidades pecaminosas. Y el orgullo es algo que, Señor, reconocemos que ahí está.
Danos sabiduría, discernimiento para estar alerta, Señor, para cuando venga, que tú permitas esas situaciones en las que puedan alimentar nuestro orgullo. Danos esa gracia, Señor. Pero sobre todo, danos un corazón humilde, que reconozca que el grande eres tú, que el Señor eres tú, que el Rey eres tú, que el soberano eres tú, que el protector eres tú, que el generoso eres tú, y que todo proviene de ti, Señor. Tú eres la fuente de todo. Nosotros solo somos vasos de barro en donde has depositado tu palabra, el Evangelio. No somos vasos de cristal cortado. No, escogiste vasos de barro frágiles que nos rompemos para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, dijo Pablo. Perdona, Señor, nuestras soberbias, nuestro orgullo de toda clase. Haznos entender sabiduría, Señor, y límpianos más y más, y saca cada día esas semillas de soberbia, de vanagloria, de jactancia que hay en nuestras vidas, Señor. Lo reconocemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.